Dios les bendiga, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarlos a través de este medio. Permítame hacer una oración a Dios. Vamos a orar. Padre, una vez más estamos aquí delante de ti en tu presencia, agradeciéndote tu grande amor, tus grandes bendiciones, tu cuidado, tu paz, tu bendición. Queremos agradecerte cómo tú has estado con nosotros todo este tiempo, cómo tú nos has bendecido, cómo tú nos has enseñado tu grande amor. Todas tus bendiciones, mi Dios, han estado con nosotros. Hemos recibido, mi Dios, tu presencia, hemos recibido tu paz, hemos recibido tu gozo, hemos recibido todo lo que tú has preparado para nosotros. Y hoy nos disponemos, Dios, a honrar tu nombre, Padre, a tomar tu palabra, Dios, para seguirnos alimentando de ella. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, pues quiero darle gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Gracias por esta reunión que estamos celebrando 35 años como iglesia. 35 años, pues ya es algo de tiempo, ya es un tiempo considerable. Dios nos ha mantenido 35 años ininterrumpidamente trabajando para el Señor, y es una bendición el que juntos podamos disfrutar de este tiempo una vez más, y sobre todo pues recordando todo lo que el Señor ha hecho. No podemos olvidar absolutamente nada. Yo creo que tendríamos que ser muy desagradecidos como personas para olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Durante 35 años, Dios ha hecho muchas cosas en muchas familias, en muchas personas. En nosotros mismos hemos visto la mano de Dios con nosotros, y para ello yo quiero compartirle un salmo, que es el Salmo 103, versículos del 1 al 5. Ahorita lo voy a leer, solo lo voy a leer, después vamos a analizar un poco este salmo. Este Salmo 103 del 1 al 5 dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, pues este salmo es algo que nos indica que no olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho. Y ese es algo que usted y yo jamás debemos de olvidar, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tal vez no tenemos presentes todos los hechos portentosos de Dios en nuestra vida, pero acuérdese usted de los más importantes, los sobresalientes, donde el Señor estuvo con usted. Bueno, ese es un motivo para agradecer. Somos bendecidos, realmente somos bendecidos. Por eso este salmo comienza: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Todo lo que hemos recibido del Señor simplemente pues se resumen en bendecir a nuestro Dios. Así como Dios nos bendice, también nosotros podemos bendecir a Dios. Y esto es algo maravilloso. Quiero platicarles un poco de la historia de esta iglesia bien rápido. Yo quiero solo que tenga una pequeña reseña de lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestras vidas. Cuando todos tenemos un llamado, todos absolutamente, Dios nos ha llamado a realizar un trabajo en específico en su obra. Nadie fue llamado solo para hacer nada, todos fuimos llamados para hacer algo. Por eso usted debe de pensar cuál es su llamado. Cuando yo tenía 23 años, el Señor me llamó, me tocó, me transformó, convirtió mi vida en otra vida, trajo tiempos mejores, tiempos de refrigerio, cambios totalmente palpables. Era el tiempo en el que yo tenía 23 años, y bueno, ese fue un momento glorioso en el que Dios tuvo misericordia de mí. A los 23 años yo tenía problemas con el alcohol y problemas con el cigarro. Era un problema esos dos vicios, podríamos definirlos así. Y bueno, cuando el Señor llegó a mi vida, esas dos cosas desaparecieron instantáneamente. Fue
un milagro instantáneo que Dios hizo en mi vida, quitarme el problema del alcohol y problema del cigarro. Y bueno, Dios transformó mi vida de una manera sorprendente. Yo en ese momento, después de que el Señor llegó a mi vida y quitó el problema del alcohol y del cigarro, yo sentía náuseas, tan solo oler el cigarro donde había personas que fumaban, y realmente sentía repugnancia por todo eso que en algún momento había llamado mi atención y que me había atraído. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, hay un rechazo ya hacia lo malo, algo que solo Dios puede producir en la persona. Desde ese momento yo me dediqué a buscar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Busqué a través de la palabra aprender lo que Dios tenía para mi vida, y ese fue mi alimento constante de todos los días, de cada momento. Yo prácticamente desde que me convertí, tomé una Biblia y empezar a ver qué es lo que había en ella. Es como un gran regalo que uno abre para ver qué hay dentro de ese regalo, de ese empaque. Pues en mi persona yo tomé la Biblia y empecé a leerla desde el principio. Yo la he leído muchas veces, pero en ese momento fue determinante para que mi vida fuera pues dirigida e instruida por Dios. Quiero hacer un paréntesis. Muchas personas tienen Biblias, pero a veces las tienen allí en casita, no las abren, no las tocan. Y no fue así mi caso. Mi caso fue tomar la palabra de Dios y buscar siempre la dirección del Espíritu Santo. Yo le pedí al Espíritu Santo antes de leerla: revélame lo que tú tienes para mí a través de tu palabra. Eso yo se le decía al Espíritu Santo: por favor, enséñame lo que tú quieres enseñarme. Haz que yo ponga atención en las cosas que tú quieres que yo pues tenga con más conocimiento en este momento, mayor apego a ellas. Y Dios fue guiándome, fue enseñándome, fue instruyéndome. Y mi comenzar en el Señor fue, pues de alguna manera, prepararme para predicar, prepararme para enseñar la palabra de Dios. Yo me convertí en un mes de enero y me bauticé en el mes de mayo, o sea, más o menos casi a los 5 meses de que yo había creído en el Señor. No tardé, yo tenía hambre del Señor, hambre de conocer más al Señor, y eso fue tan rápido. Y en ese tiempo que el Señor llamó a mi vida, tocó a mi corazón, y yo abrí las puertas de mi corazón, respondí al llamado, sentí la necesidad de alcanzar a otras personas. En ese tiempo yo iba a predicar a los camiones, iba a los mercados, iba a las calles, de casa en casa, y en toda la oportunidad que yo tenía predicaba. Fue un hambre no solamente por conocer, sino por dar a conocer al Señor. Y este fue un comienzo que me llenaba a mí de mucha alegría. Y esto fue por varios años, no fue así como un evento esporádico que yo le esté platicando de ir a predicar de casa en casa. Nos damos la tarea de todos los fines de semana, que era cuando teníamos tiempo por razón del trabajo, y lo hacíamos con mucha alegría, y lo estuvimos haciendo con otros hermanos que también tuvieron pues ese amor por las personas que no conocían del Señor. Un día yo tuve un sueño donde el Señor me mostraba una carreta en donde había mucha gente en esa carreta. Y usted sabe que las carretas generalmente son aladas por un animal de carga. Y cuando yo veía primeramente como si estuviera viendo una visión, pero eran sueños, después veía quién iba jalando la carreta, y yo era el que iba jalando esa carreta.
y traía como en mis hombros, en mis brazos, así como dos lazos fuertes, uno de cada lado, y iba así como inclinado porque me costaba trabajo estarla jalando. Y fue algo que el Señor me estaba mostrando, pues un trabajo que tenía para mí a futuro. Un compañero de trabajo al cual yo le había predicado en la compañía donde yo trabajaba, una vez me dijo: yo soñé que usted era pastor. Y yo le dije: eso no sería posible, pues la iglesia donde yo asisto tiene un pastor. Pero bueno, pues uno no sabe los planes de Dios, uno no sabe cómo Dios lo va a llevar, cómo Dios lo va a mover. Y había una reunión, en ese tiempo había una reunión en la casa de uno de mis hermanos donde se predicaba el evangelio. Yo me integré también pues a esas reuniones y fue allí donde empezó Dios pues a desarrollar mi vida, el ministerio al que Dios me había llamado. Y cuando yo tenía 30 años, o sea, 7 años después de que yo me había convertido, fui ungido como pastor. Y ahí comenzó una gran etapa en mi vida. En ese tiempo teníamos solo a Jesse, a Hugo y a Angelito. Teníamos a tres de nuestros hijos, solo faltaba Aarón. Y quiero compartirles con ustedes un pasaje que está en 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 16. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Yo le doy gracias a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo en realidad no tenía planes, pero Dios es el que tiene los planes. Dios es el que sabe cuándo, cómo y de qué forma va a ser. Y a partir de ese momento que yo fui ungido como pastor, pues comenzó una gran etapa pues una etapa más, después de haberle conocido, después de haberme preparado en los caminos del Señor. Allí Dios me estaba preparando para servir. Y creo, hermosa familia, que la vida no tendría sentido si no sirviéramos. De verdad se lo digo, no tendría una razón de ser si no pusiéramos nuestra vida en favor de las demás personas. No tendría una razón. Yo creo que el ejemplo más grande que hemos tenido de nuestro Señor Jesucristo fue ese, de haber puesto su vida por los demás. Y esto es lo que nosotros tenemos que retomar de la obra de Jesucristo, poner nuestra vida al servicio de los demás. Nuestra vida no es para vivirla solo para nosotros, es para vivirla y dársela al que nos la dio. Una vez Isaí, mi nieto, veía tocar a Ian y le dijo a su mamá: Ian toca para el que le dio el don. Y esta es una verdad. Nuestra vida no podríamos dedicársela a otra cosa, sino al que nos la dio. Y esa es la verdadera razón de nuestra vida. Así como este pequeño decía: Ian toca para quien le dio el don, nuestra vida tiene que ser dedicada a quien nos la dio. Y esto es algo que no podemos pasar por alto. Por eso les decía, todos tenemos un llamado. Usted debe de preguntarse cuál es el suyo. Y bueno, en este llamado, cuando nosotros comenzamos a trabajar la obra del Señor, le platicaba que teníamos 3 de nuestros pequeños, faltaba el cuarto, Aarón. Un día mi esposa estaba haciendo el aseo
había ido a las instalaciones de la iglesia, estaba haciendo el aseo y ella, pues yo no estaba ahí, ella me platicó. Yo supongo que fue como esa parte de la escritura donde Ana se postró y lloró delante de Dios pidiéndole un hijo al Señor. Y ella le pidió un hijo al Señor y le dijo: Señor, dame otro hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Y Dios le dio a Aarón. Y bueno, pues este es un regalo también para nosotros, ya dentro de la vida cristiana que Dios nos ha dado con nuestros 4 hijos. 35 años parece algo fácil, pero fíjese que quiero comentarle una anécdota. Cuando nosotros comenzamos a construir las primeras instalaciones, estas son las segundas instalaciones. Cuando comenzamos a construir, llevábamos paredes como a 1 metro, estábamos trabajando pues la cimentación y no se veía en gran parte lo que estábamos construyendo. Y llegó una mujer como de 80 años y me dijo, preguntó por quién era el pastor. Y ya que le hicieron saber, porque estábamos trabajando, toda la iglesia nos dedicábamos a hacer algo para levantar ese lugar. Y esta mujer me dijo: por 10 años he estado guardando mis diezmos y el Señor me reveló que ustedes están levantando una iglesia. Y ella nos llevó sus diezmos que ella había guardado por 10 años. Eso nos alentó de una manera muy especial, porque la iglesia no teníamos ningún rótulo, no teníamos absolutamente nada que dijera que se estaba edificando una iglesia en ese lugar, y esto nos alentó. Pero de alguna manera también hubo personas que hicieron un trabajo contrario a lo que hizo esta bella mujer. Nos dijeron que esa iglesia no iba a prosperar. Eso fue lo que nos hicieron saber en ese tiempo, que no continuáramos, que el Señor no estaba con nosotros, que era una obra de hombre y que simplemente no iba a ir más allá. Y como en ese tiempo el enemigo también sabía lo que estábamos edificando en cuanto a las instalaciones de la iglesia, pues las paredes que habíamos levantado un día, el otro día estaban tiradas, o el material que teníamos allí, como todavía no tenemos paredes altas, pues también se lo llevaban. Entonces era una etapa así que podía como que desanimar en cuanto a pues lo que alguien decía, que no era algo que Dios estaba respaldando. Pero yo quiero decirle, familia, que esto va a pasar siempre. Siempre va a pasar. Cuando nosotros nos dedicamos a hacer algo, va a haber personas que va a usar el enemigo, diciéndoles que Dios no está con nosotros. Recuerdo en estos momentos la historia de un hombre que llegó a amenazar al pueblo de Dios, y que este hombre le dijo: Dios me envió, Dios no está con ustedes, Dios es el que me envió para que les diga que pues, ustedes se van a ir cautivos conmigo. Entonces, a veces hay personas que no han tenido la comunión suficiente con Dios, se han dejado llevar por las emociones, y el enemigo usa esas falsas emociones pues para tratar de dar falsos mensajes. En ese tiempo también nosotros pues sufrimos porque hubo algunos falsos hermanos que estuvieron con nosotros, pero buscaron dividir la iglesia. Éramos pocos, pero ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo salió en nuestra defensa. Recuerdo una ocasión donde se hablaba de una gran división en la iglesia. Era un domingo, y ese día el Espíritu Santo llegó de una manera espectacular, extraordinaria. Toda la gente llena del Espíritu Santo, aquella gente que había ya planeado irse, había planeado pues prácticamente dejar la iglesia, el Espíritu Santo llegó, los detuvo, les puso prácticamente pues digamos casi un pie, y no los dejó avanzar, porque
Dios estaba dirigiendo la obra. La palabra de Dios dice que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y eso fue una situación sumamente importante, cómo el Espíritu Santo empezó a hacer crecer a la iglesia, la fortaleció, la ayudó, la levantó, la fortaleció en todo lo que en ese momento requería, porque las circunstancias que rodeaban no era bueno, pero Dios vino a cambiar los tiempos. Y no solamente tuvimos esas etapas de alguien que quiso dividir la iglesia, tuvimos etapas de gente que se hacía pasar como cristiano y buscaba llevarse las cosas que nosotros teníamos. Hubo muchas pérdidas, nos robaron muchas cosas, fueron momentos en los que el enemigo quería desanimarnos. ¿Sabe, familia en Cristo? Se llevaron las cosas, pero no se llevaron nuestra fe. Se llevaron las cosas, pero no se llevaron nuestro gozo, no se llevaron nuestra esperanza en Dios. Todo eso solamente nos ayudó a fortalecernos más, nos ayudó a ser más fuertes, nos ayudó a ser más precavidos, más prudentes en muchos aspectos. Y todo esto fue dándonos a nosotros la fortaleza de ir conociendo pues las circunstancias de cómo era nuestro alrededor. Dios me ha bendecido a mí como persona, como pastor, y me ha permitido conocer a muchas personas hermosas como ustedes. Mucha gente bonita, mucha gente de fe, mucha gente esforzada, mucha gente entregada, mucha gente fiel, leal al Señor, honesta, que se ha desvivido por honrar al Señor, por engrandecer su nombre. No siempre ha sido malas noticias, siempre hay gente hermosa que Dios ha tenido a sus pies y que se ha entregado al Señor con todo su corazón y que ha sido usada por el Señor para llevar a la iglesia a otro nivel. De verdad, familia en Cristo, no saben cómo les agradezco todo lo que ustedes han hecho, su fe, su amor, su entrega, su apoyo moral, espiritual, económico a esta obra del Señor. No saben cómo se los agradezco. De verdad, no quisiera mencionar nombres porque si se me pasa alguno, pues voy a quedar mal, pero de verdad, de todo corazón se los digo, estoy completamente agradecido por haber conocido gente tan hermosa como ustedes, gente también maravillosa que ahora ya está en los brazos del Señor, gente que ha trabajado en esta iglesia, gente que en su momento hizo lo que Dios le permitió hacer, gente bonita. Y yo quiero decirle que el trabajo que Dios nos ha permitido desarrollar es un trabajo hermoso. Muchas veces me es complicado a mí el saber del dolor que pasa la iglesia. Me duele a mí, me duele porque alguien podría tener un trabajo, alguien podría decir, bueno, en este trabajo hay algún problema y este problema se puede resolver de esta manera. Pero cuando uno trabaja con personas, con gente que ama, y saber que las cosas no le están yendo bien o que tiene alguna enfermedad o que tiene algún problema, créame que a mí me duele porque yo quisiera que estuvieran bien. Quiero compartirle un pasaje que está en el capítulo 3 del libro de Éxodo, versículos del 1 al 3. Moisés cuidaba las ovejas que le habían dado a su cuidado. Moisés en este capítulo 3 de Éxodo, versículos del 1 al 3, apacentaba las ovejas. Y dice este pasaje que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios. Mire, quiero hacer un paréntesis aquí. Moisés cuidaba las ovejas que no eran suyas. Lo mismo hago yo. Usted es propiedad del Señor. Su vida, su caminar, el único dueño de su vida y de todos sus talentos, de todas sus habilidades, es Dios. Moisés cuidaba las ovejas
que no eran suyas, pero las cuidaba con mucho amor. Las cuidaba con todo su corazón. Y él las llevó, dice que a través del desierto. El desierto siempre nos muestra las dificultades, la escasez, la necesidad. Y a veces este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como pastores es ayudar a la iglesia a cruzar el desierto, a cruzar esos momentos difíciles, a pasar por las etapas complicadas de la vida hasta que lleguen a la presencia de Dios, al monte de Dios, al monte de la bendición, al monte de la provisión. Y ese trabajo que estaba haciendo Moisés con las ovejas era un trabajo de calidad, de excelencia, porque las llevó hasta el monte de Dios. Y sabe que el deseo mío como pastor es llevarlas a lo más alto para con Dios. De verdad se lo digo, iglesia. Quiero que usted llegue a lo más alto. Quiero que usted llegue al más alto nivel y usted pueda superar todas las adversidades. Sé que el desierto a veces es complejo, difícil, tiene sus cambios bruscos, como cuando hace mucho frío o hace mucho calor o no hay absolutamente nada. Pero ¿sabe qué? Cuando llegamos a la plenitud de Dios, ahí está todo. Y estas son las promesas que Dios nos ha prometido. Después de haberle obedecido en todo lo que Él nos ha dicho, llegamos al cumplimiento de esas promesas porque fuimos obedientes a lo que Él nos dijo. Entonces mi deseo como pastor, iglesia, es que usted de verdad llegue a lo más alto con Dios. Este es mi más grande deseo. Dice el versículo 2 que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Un hombre visionario, Moisés fue un hombre visionario, quiso tener más contacto con Dios. Cuando queremos llevar a una iglesia a otro nivel, tenemos que ser visionarios, tenemos que estar en contacto con Dios. Dios es el de la visión, Dios es el que nos puede decir cómo, en dónde, a qué horas, de qué forma. Y Él es el único que puede ayudarnos a tener una visión para poder ayudar a cada persona en su objetivo, en sus sueños, en sus metas, en lo que anhela, con sus familias, con su economía, en su vida espiritual, cómo salir de una prueba. Solamente se puede lograr esto cuando buscamos la presencia de Dios, solo eso, no hay otra manera. No se trata de estrategias humanas, no se trata de experiencia humana, no se trata de habilidades, se trata de estar conectado con Dios, de saber cuál es lo que hay en el corazón de Dios y que de ahí nosotros tengamos la dirección y el alimento para poder ayudar a cada persona. El trabajo de Moisés fue excelente y este es un gran ejemplo para mí como pastor. Cada persona que cree, cada persona que se bautiza, cada persona que se congrega, cada persona que sirve, cada persona que demuestra su amor a Dios en cada detalle, en todo lo que hace, cuando ora, cuando ayuna, cuando se congrega, cuando diezma, cuando hace todo el trabajo que se requiere, cuando predica, créame que es algo muy valioso delante de Dios, porque de verdad yo veo el crecimiento en la gente cuando responde a una palabra y cuando la vive, cuando la aplica, cuando la hace suya. Y este es algo que me llena de alegría. Yo creo que hemos sido probados como iglesia, hemos sido pasados por fuego, pero hemos permanecido juntos, hemos estado unidos. Eso nos hace fuertes. La unidad en realidad es el vínculo que nos hace estar unidos a Dios, y una unidad con Dios nadie la rompe. Cuando estamos unidos a Dios, realmente es imposible que alguien pueda hacer algo, porque esa unidad está siendo guardada y protegida con Dios. Así que
que somos probados, sí somos probados, hemos sido probados. Mire, el testimonio del apóstol Pablo, quiero que usted vaya a 2 Corintios 11, del 26 al 29, y veamos un poco del testimonio del apóstol Pablo. Desde luego que no hemos llegado a este nivel de sufrimiento como el apóstol Pablo. Quizás las circunstancias, los tiempos en los que él estuvo, pues eran tan diferentes, pero bueno. Dice 2 Corintios 11, del 26 en adelante al 29, dice: en caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Pablo también pasaba peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo hacía énfasis a su trabajo misionero, de estar trabajando con las iglesias, y era, como dice este versículo 28, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sabe? Uno como pastor se preocupa por la iglesia. Si usted cree que tenemos una reunión y nosotros vemos a cada uno de ustedes, o no lo vemos, hay una gran preocupación. Hay una gran preocupación. Es como un padre que llama a la mesa a sus hijos y ve que hay una silla vacía. Hay una gran preocupación. ¿Qué habrá pasado con este hermano? ¿Qué habrá pasado con esta hermana? Y el apóstol Pablo decía esto de esta manera, que sobre él sentía como que el golpe o la preocupación cada día por la preocupación por las iglesias. Las iglesias eran las personas que se reunían en las ciudades. Se preocupaba por las personas. No se estaba preocupando él por instalaciones, estaba preocupando por las personas. Y dice el versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Aquí Pablo también nos hace mención de su calidad de humano, también pasando por enfermedades. El ejemplo de este hombre es un ejemplo muy grande, un trabajo enorme, un trabajo de un gran ejemplo que queda plasmado ahí en estas letras de que también enfermó, de que pasó por muchos peligros. Yo recuerdo en una ocasión que fuimos a predicar a Tecuena. En Tecuena hay una iglesia que Dios nos ha permitido estar ayudando, que nos ha permitido estar como coach, como pastor de esa iglesia. Hay un pastor allá. Nos ha permitido trabajar con nuestros hermanos, una iglesia que se levantó también juntamente a la par con nosotros. Y recuerdo una vez que fuimos a predicar el evangelio. Habíamos sido como unas 50 o 60 personas. Las personas de ese lugar se sintieron ofendidas porque nosotros estábamos predicando el evangelio. Y fue un momento muy complicado donde nos amenazaban de muerte. Y era en la noche, ya estábamos presentando un evento de evangelismo y era complicado. Las únicas lanchas que había en ese lugar las tenían las personas de la isla. No había manera para dónde irse, solamente estábamos en las manos de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios nos guardó, Dios nos cuidó, Dios nos protegió. Dios hizo cosas maravillosas con nosotros. Y así como el apóstol Pablo habla de los peligros que él pasó, también nosotros pasamos peligros de gente que no quería que nosotros predicáramos el evangelio. Mis hermanos de Tecuena siempre amenazados porque no querían que se predicara el evangelio. Por eso yo familia, no puedo pasar este tiempo sin agradecer lo que decía el Salmo 103 del 1 al 5, sin recordar todas las cosas, sin decirle
a mi ser, bendice a Dios, bendice alma mía al Señor. No puedo dejar pasar un instante en el que yo le diga a Dios, es importante que yo reconozca todo lo que has hecho. Ahora, está terminando un año y hay muchas cosas que Dios ha hecho en su vida. De verdad recapitule todas las cosas que Dios ha hecho. Cómo Dios lo ha sacado, cómo Dios lo ha bendecido, cómo lo ha ayudado, cómo ha estado con usted en los momentos más difíciles, cómo lo ha ayudado a salir de problemas. Cuando el salmista dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que lo saca de problemas, ese es Dios. Y además, el que lo corona de favores, el que hace cosas en favor de usted, en bienestar de usted. Por eso no podemos pasar por alto todas las cosas que Dios ha hecho. Ni como iglesia en general, ni como personas. No podemos ser desagradecidos. 35 años de bendición. Y yo creo que habrían muchos términos en los que podríamos decir 35 años. Pero podríamos decir 35 años siendo apapachados por el rey. 35 años comiendo a la mesa del rey. No sé, habrían tantas frases que podríamos agregarle. 35 años caminando en paz. 35 años viendo salvación. No sé, usted tiene quizás algunas otras ideas de cómo poder recordar 35 años. Iglesia, hermano, hermana, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por ser parte de esta gran visión. De verdad, muchas gracias. No puedo yo decir que este trabajo es de una sola persona. Sería un gran error. Sería la equivocación más grande que cualquier persona puede tener. Este trabajo es de una gran iglesia que está unida y que tiene hambre de ver un mundo mejor, de ver personas mejor. Yo quiero de verdad agradecerles a cada uno de ustedes. Hay hermanos que estaban con nosotros, que se fueron a vivir a otro lado, pero hermanos que desde allá han sido soporte de esta iglesia. Mis hermanos que están en Michigan, que están en Texas, que están en Oregon, mis hermanos pastores González que están en Atlanta, mis hermanos amigos que están en Canadá, mucha gente que ha sido de verdad un soporte no solamente espiritual y moral, sino también económico para esta iglesia, que en momentos difíciles nos tendieron la mano y nos ayudaron. Los hermanos de Michoacán, que siempre han sido tan espléndidos con nosotros. De verdad, yo les agradezco el que formemos una gran familia. Les agradezco infinitamente porque sigamos. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá. Mi mamá está a punto de cumplir 99 años. Dios bendiga a mi madre, ella me predicó el evangelio. Dios bendiga también a mis hermanos y hermanas que pues han sido mis hermanos en la fe, también mis hermanos en la carne. Y también le doy gracias a Dios a mi esposa, a mis hijos que han sido parte de este ministerio y que han caminado conmigo y han entendido cada momento difícil de mi vida, cada etapa. Familia, de verdad yo les agradezco a ustedes infinitamente, no sé cómo agradecerlo, pero la mejor forma de agradecerlo es bendecirlos, esa es la mejor forma. Tal vez mis palabras podrían ser tan cortas, tan sencillas, pero mi anhelo es que usted sea bendecido, de verdad, mi anhelo es que Dios lo lleve a otro nivel, que lo lleve a usted, a su familia, en su economía, que lo lleve a otro nivel, que lo lleve así como Moisés llevó a las ovejas por el desierto, por los momentos más difíciles, hasta llevarlos a la cúspide de la bendición. Así es mi anhelo, que usted sea bendecido. Yo creo que tenemos mucho tiempo todavía que hacer juntos. Sigamos trabajando, iglesia, sigamos dándole a Dios lo mejor de nuestra vida, lo mejor, de verdad lo mejor. No nos cansemos de hacer el bien, como dice la Escritura, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios le bendiga, familia, Dios le guarde. Bendiciones.